Hola, Audaz. ¿Estás atravesando por una crisis? Yo creo que esta es la oportunidad perfecta para innovar y crecer. Quizás en este momento de tu vida estás atravesando por una crisis. Muy probablemente tenga que ver con algo profesional y algo personal. Yo creo que las crisis es el mejor momento para crecer, para inventar, para crear, para pensar distinto, para desarrollar nuevas ideas y este momento de crisis transformarlo en una oportunidad, innovando y de esta manera salir adelante y crecer. En este video te voy a platicar qué es una crisis, cómo llegas a una crisis y lo mejor, cómo salir de ella. Los proyectos que se han creado a lo largo de la historia, muchos de ellos iniciaron como una crisis. Había un problema, el cual tenían que solucionar, inventaron algo y con ello salieron adelante. No sé si es casualidad, destino, algo que me sucede, pero desde que empecé a pensar en este tema de la crisis, empecé a platicar con varias personas que estaban atravesando justo por una crisis. Una de ellas me decía, no sé qué hacer de mi vida, tengo treinta y tantos años y no tengo un trabajo estable, no sé qué hacer, no sé qué rumbo tomar. Otra persona que estoy mentoreando asistió a un gran evento. Y esto fue como la entrada al siguiente nivel para profesionalizar su empresa. Se enfrentó a cosas que la pusieron a prueba. Y también platiqué con otra persona que había entrado a una crisis por la edad. Me decía, estaba bien en su trabajo, estaba bien su familia, todo estaba bien, pero de repente como que se estaba previniendo, como que él sentía que en algún momento iba a pasar algo y esta estabilidad se iba a acabar, estaba como anticipándose a una crisis. Y también vi una película, se llama Flow, es la del gatito, al personaje principal de la historia en una crisis. El personaje no tenía nada que ver con esta crisis, con esta situación. Estaba en medio de la inundación. Él no había hecho nada para merecer esto. Al principio se la trató de ignorar, pero llegó a un punto en el que no tuvo más que hacer que enfrentarla por completo. Hasta el momento en el que se decide enfrentarla, es cuando empiezan a aparecer las oportunidades. Y empiezan a aparecer, pues, porque decides verlas, no antes, no después. En cuanto estés enfrentado a una crisis, lo más importante es pensar, analizar y estar consciente de que estás en esta crisis. ¿Cómo es que llegamos a una crisis? Principalmente por las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas nos llevan a un punto en el que nos colocan en situaciones. Toda decisión trae una consecuencia. Las consecuencias pueden ser o positivas o negativas. Te pueden dejar en una posición, digamos, cómoda o incómoda. Hay muchas veces que uno entra a una crisis por cuestiones externas, por cosas que no tienen nada que ver contigo y esas son más sorprendentes porque de repente estás en una situación que no me lo esperaba para nada y a veces ni siquiera preparado estás. Hace algunos años enfrentamos gran parte del planeta una crisis que nos tomó por sorpresa a todos, la pandemia. De un día para otro, nuestras vidas cambiaron para siempre. Nos tuvimos que enfrentar a cosas completamente distintas. Cuando estás en una crisis, solo hay dos opciones que puedes tomar. No hay más. El primer camino, el que no te recomiendo que tomes, es el camino de dejarte llevar, de ser víctima de la crisis. No importa si esta crisis fue provocada por ti o fue provocada por factores externos, pero simplemente te dejas llevar por ella y por las consecuencias. No haces nada o haces cosas que no la resuelven. Pero desafortunadamente este camino a lo único que te va a llevar es a una crisis más grande y cada vez más grande, dado que no se están tomando acciones para solucionar. El otro camino que puedes tomar ante una crisis es el de justo enfrentarla. No digo resolverla inmediatamente, pero tomar la decisión de enfrentarla. Ese sería el primer paso, el más positivo. Aceptar que estás en una crisis, aceptar que estás en un momento difícil y tomar la decisión de resolverla, de voy a hacer algo para salir de esta crisis. Entiendo y estoy de acuerdo en que de repente hay crisis que van más allá de nuestras posibilidades. A veces hay factores psicológicos, una enfermedad, y en ese y en cualquier otro caso también puedes pedir ayuda para salir de la crisis. Eso es otro de los consejos que te doy. Si tú te acercas a alguien
y le explicas, es que estoy en una crisis y no sé qué hacer, puede ser alguien de tu familia, tu mejor amigo, un profesional, un terapeuta, un coach de negocios, alguien al que tú le tengas confianza. No estás buscando que esa persona venga a solucionar tu crisis, sino alguien que te escuche. Eso es algo muy importante para solucionar una crisis. El siguiente paso es aceptar el cambio. Toda crisis va a traer consecuencias, toda crisis va a traer algo distinto y lo mejor que podemos hacer en vez de aferrarnos a estar como estamos es aceptar el cambio. Y en ese momento en que tú aceptas las cosas nuevas que está trayendo esta crisis es cuando van a empezar a ver las oportunidades de solución. Regreso al ejemplo de la pandemia. Nos encerraron a todos en nuestras casas, no podíamos salir, teníamos que resolver. En mi caso, en esa época yo estaba haciendo unos cursos presenciales y hasta ese momento no me había atrevido a hacerlos en línea. Yo pensaba que no se podían ejecutar de esa manera y me estaba limitando a solo ofrecer los cursos en un lugar, solo las personas cercanas podían hacerlo. Llegó la pandemia, no hubo más opción más que hacer un cambio. Ahora, en lugar de ofrecerlos localmente, se ofrecieron en línea y eso lo que pasó, esa adaptación, lo que creó fue que la limitante regional se terminó y entonces se pudo extender las personas a las cuales se podía llegar. Eso era algo sabido, eso era algo que se quería hacer, pero en ese momento era, bueno, en algún momento se podría realizar, pero con ese acelerador, pues fue como se tomó esa decisión y se logró este cambio. La tercera cosa que tienes que hacer es tomar acción, hacer algo, moverte, cambiar tu posición a algo distinto. Si tú te quedas sin hacer nada, la mayoría de las veces la crisis va a empeorar. Si tú decides resolver, aceptas el cambio, pides ayuda o te informas, vas a adoptar una mentalidad de crecimiento. Las crisis se tienen que resolver haciendo cosas distintas a las que vienes acostumbrado a hacer, porque las cosas que estás acostumbrado a hacer fue lo que te llevó a esa crisis. Entonces tienes que hacer algo distinto para poder tener un resultado distinto. Ahora te voy a hablar de las estrategias que tienes que adoptar para enfrentar una crisis. En primer lugar, debes de identificar nuevas necesidades, esos detalles finos que no te habías percatado. Insisto, las crisis abren nuevos panoramas, muestran facetas de un problema que no habías visto. Si tú tienes un cliente que de repente te compraba siempre, siempre y de repente dejó de comprarte, pues contáctalo y pregúntale por qué. ¿Por qué ya no me compras a mí si durante tanto tiempo lo habías hecho? Y entonces este cliente te va a decir, ah, es que ahora tengo esta otra necesidad, es que ahora tu producto ya no me es suficiente porque ahora necesito esto otro. Yo creo que los negocios y los emprendimientos son como ir avanzando en escalones. Cuando vas acercándote a la orilla del escalón, es cuando tienes que hacer un gran brinco. Tienes que hacer algo completamente distinto para subir ese nuevo escalón. Tienes que identificar lo nuevo que hay. Insisto, si no haces distinto, ¿cómo vas a lograr resultados distintos? La segunda estrategia que te recomiendo es aprovecha esos recursos que no sabías que tienes o que no estás aprovechando del todo. Siempre hay algo que podemos aprovechar de lo que tenemos para solucionar un problema. Utilizar esa herramienta, utilizar ese conocimiento que adquiriste hace años, contactar a esa persona con la que hablaste hace mucho tiempo, ese pequeño recurso que está por ahí guardado, escondido, almacenado en pausa. Este es el mejor momento para utilizarlo. También es momento de buscar nuevas ideas, de buscar en nuevos lugares. Esos recursos que ya tienes, puedes buscarles otra manera de utilizarlos, un enfoque distinto para que con lo mismo que tienes y resolver esas nuevas necesidades o buscar nuevas herramientas, nuevos recursos. Y esto me lleva al tercer punto de las estrategias, conectar con otras personas, con nuevas actividades. No eres el único que está pasando por una crisis. Puede ser que varios colegas estén pasando por la misma crisis. Acércate a ellos.
para encontrar nuevas ideas. Acércate a otras personas que hayan pasado por algo similar y que te puedan dar consejos de cómo ellos hicieron para eso y ahora tú lo puedas utilizar esas ideas para lo nuevo o una solución que ocupó alguien más en otra industria, lo puedes ocupar tú. Busca un mentor que te oriente, que te guíe, que te enseñe, te presione, te lleve a nuevos lugares. Te voy a contar una pequeña historia. Hay una película que se basada en hechos reales, se llama Joy, y esta película cuenta la historia de cómo se creó este invento trapeador que no tienes que utilizar las manos para exprimirlo. Es la historia de esta chica que tiene una vida caótica, tiene muchos problemas económicos, familiares, y de pronto le surge esta idea de su propia necesidad, porque a ella no le gustaba esta actividad, trapear y ensuciarse las manos. Ella de repente empezó a imaginar y entonces de esta misma crisis surge una idea. Y entonces persigue esa idea, toma la acción y empieza a diseñar algo que solucione este problema. Ahí, por supuesto, hay una serie de factores que a ella la ayudan a salir adelante. Ella encuentra esta manera de promocionarlo en aquella época por televisión y eso da como resultado un gran éxito. Pero aquí lo importante es esta crisis, que ella estaba al límite, literalmente a punto de volverse completamente loca y entonces hay algo que lo detona que lleva a hacer algo distinto para solucionar. Te recomiendo que veas esta película, se llama Joy. Estamos llegando al final de este video y quiero compartir contigo una frase que preparando este tema encontré y me gustó mucho. Es de Bruce Lee y dice, la adversidad nos da la oportunidad de descubrir quiénes somos. Y me encanta porque este momento de crisis va a sacar o lo mejor o lo peor de ti y de cualquier manera vas a descubrir quién eres realmente. Yo preferiría y elegiría y que saque lo mejor de ti, que saque esas fuerzas, esa energía, esa intuición, esa garra, esas ganas de salir adelante y encontrar la manera. Cuando logres salir de esa crisis, vas a poder sentirte tranquilo contigo mismo y estar orgulloso de ti porque saliste adelante. Todos hemos vivido momentos de crisis de muchísimas maneras, desde nuestros años escolares, cuando nos enfrentamos a la universidad, cuando empezamos nuestra vida laboral, cuando nos despiden, cuando empezamos a tener una idea de emprender algo, cuando lo emprendemos, cuando eso que emprendemos fracasa, todos nos hemos enfrentado a distintas crisis y siempre lo mejor es darte un respiro, aceptar que estás en una crisis y tomar acción para salir adelante. No permitas que una crisis te detenga. Las crisis son superables siempre y cuando las enfrentes. Busca esa oportunidad en esa crisis por la que estás pasando para poder seguir adelante, para poder superar esos límites en los que estás e ir al siguiente nivel y crecer. Si tú piensas distinto, vas a solucionar de manera distinta y vas a crecer. Eso te lo garantizo. Si tú necesitas de alguien que te ayude, que te haga preguntas, alguien con quien platicar y que te dé simplemente ideas o consejos para salir adelante, por favor, contáctame. Estoy seguro que yo te puedo ayudar. Podemos encontrar la manera de juntos salir de esa crisis por la que estás pasando. Muchas veces, aunque yo me enfoco en emprender, en iniciar proyectos, yo estoy convencido que las crisis profesionales traen crisis personales y las crisis personales traen crisis profesionales. Platiquemos un momento y quizás yo con ideas frescas te pueda dar alguna solución. Para eso es un mentor. Te va a dar ideas, opciones, te va a dar su punto de vista completamente distinto al tuyo y eso da mejores resultados. Y es justo lo que tienes que hacer en los momentos de crisis. Muchas gracias por ver este video. Te pido por favor le des like, compártelo. Sigue mi página, sigue mi canal para que si tú estás con la idea de emprender, si ya lo hiciste, pero no estás viendo los resultados deseados, yo te voy a ayudar con mucha información porque a mí me encantaría ayudarte a transformar ese sueño en una realidad. Recuerda, Audas, el mejor momento para emprender es cuando tú lo creas. Creas de creer y creas de crear. Seguimos en contacto.